Tenemos la entrevista con Víctor Quilaqueo, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. En principio te saludamos, gracias por la presencia en este noticiero y en principio preguntarte para que podamos entender un poco mejor qué es una plataforma petrolera offshore y cómo funciona así específicamente. Bien. Hola Carla, compañeros, ¿cómo están? Un gusto Muy bien. escucharlos. Muchas gracias por este llamado y por la posibilidad de justamente lo que ustedes lo presentaban el tema como una controversia. Yo te digo, desde 2019, cuando este era un tema invisible, parecía que había consenso y hoy llegamos a 2022 y por lo menos hemos podido instalar la controversia. Esto no es una epopeya, no es un recorrido, no es una discusión entre dos grupos, digamos. Primeramente, vamos a poder plantear esta discusión, ¿no? Porque no es ambientalistas como viene planteándose versus quienes quieren el avance de las petroleras, sino que esta es una discusión que en el fondo tiene que ver con el sistema energético y quienes están convocados a hacer esa discusión de largo plazo, ¿viste? Y en el corto plazo y cómo eso afecta a los territorios. Entonces, primero, esa es una parte de la discusión. Luego, en lo técnico, muy interesante también que abramos con esta cuestión específica sobre las plataformas, porque está en el imaginario de lo que se va a hacer. Pero está sucediendo en varios niveles. En Argentina, la actividad en plataformas existe en el sur, en Tierra del Fuego, en el Estrecho de Magallanes y al sur de la provincia de Santa Cruz. Eso es muy cerquita de las costas. Ha habido actividad, tal como dijo como dicen en energía y como han dicho todas las carteras hasta el momento, hay una cierta experiencia muy limitada, muy limitada a la costa, muy poco monitoreada, con otra legislación totalmente perimida. Bueno, esa es la experiencia que hay en Argentina. Lo que se está planteando en la actualidad es primero hacer campañas de exploración, esto quiere decir de búsqueda, con dispositivos con cañones de bombardeo sonoro en el medio acuático para que las ondas que reflejan en el fondo marino den una idea de lo que hay en el subsuelo, ¿no? Hacer esas campañas durante varios meses y después proseguir con un pozo exploratorio, que eso es lo que ahora están diciendo y que justamente como ustedes cerraban el buen resumen que hacían al principio, desde cómo viene un poquito la disputa, en la actualidad se presta confusión, porque ha habido autorizaciones, judicializaciones y aún así se sigue insistiendo con que existe una audiencia pública, se anotó muchísima gente, está muy interesante lo que se está escuchando ahí, la verdad que deja claro que se está totalmente instalada la controversia. Aquí no pueden salir funcionarios, ya lo dijo el Poder Judicial a nivel federal en Mar del Plata, no pueden salir funcionarios a decir lo que están diciendo porque confunden, engañan, dirigen la mirada, reducen los debates o amplifican ciertas voces. Entonces, aquí estamos hablando de una actividad que se va a realizar en condiciones muy extremas, que requiere mucho dinero, en un contexto en el que por lo menos hay que tener la discusión sobre las herramientas que en Argentina existen para poder decidir esto. Y eso ni siquiera estamos hablando de cosas muy futuristas, estamos hablando de aplicar cierta normativa, es lo que reconoció la causa ahora, y bueno, en un contexto sociohistórico y político que ahora podríamos también conversar un poquito, pero para cerrar un poquito, la infraestructura básica con la que estamos imaginando son plataformas. No obstante, la primera actividad se va a llevar a cabo con barcos y luego las plataformas que hay en la actualidad son poquitas, tienen muchos años, funcionan de otra manera. La plataforma viene a ser esta superestructura grandísima, flotante muchas veces, otras veces anclada en el mar, que tiene como función extraer el petróleo, muchas veces procesarlo, embarcarlo en otro barco o dirigirlo a través de ductos submarinos hasta la costa donde va a ser refinado o procesado. Usualmente en las plataformas vive mucha gente, viven muchos trabajadores. En las plataformas que hay trabajando en la actualidad en Argentina no vive nadie porque se trabaja a control remoto y se van a operar cada 2 semanas solamente. Entonces, es un mundo grande el de las plataformas, pero mucho más grande la discusión que por suerte, como ustedes dicen ahora, se plantea como una controversia, ¿no? Así que eso. Víctor, teniendo en cuenta, ¿no?, el carácter monumental de este proyecto, ¿existen antecedentes? ¿Ya hay exploración offshore? ¿Hay antecedentes? ¿O esto es algo totalmente nuevo, digamos, por lo que llama la atención? Claro, llama la atención justamente por lo nuevo y por lo repetido, pero vamos por lo nuevo. Es cierto, no, exploración propiamente en 2D y en 3D ha habido campañas de exploración masivas, licitaciones grandes del mar argentino ya fueron exploradas, pasa que en un régimen de total opacidad, entonces no tenemos manera de evaluar cuál fue el impacto de esas exploraciones, ¿no?
porque no se produjo un proceso como el que ahora está habiendo, que por ese motivo genera ahora otro ambiente, ¿no? En otro contexto también. No obstante, ha habido campañas de exploración. Lo que se quiere hacer ahora es un proceso en el que se incorpora, ¿no?, de manera fehaciente y con contratos de larga duración a participar del mar argentino. Recientemente consolidada sus fronteras con el resto de los países por un medio de un tratado de la ONU, ¿viste? Inmediatamente entra un proceso de licitación, construcción de bloques de hidrocarburos, y se licita a compañías como Shell, como Equinor. YPF también obtiene algunos contratos, pero también está Total, que es francesa, BP, que es inglesa, Qatar Petroleum, que ni bien vale decir el nombre, pero es de Qatar. También está Eni, que es italiana en el sur, Tullow, inglesa. Entonces, lo que tenemos es un negocio que quiere crecer de manera masiva en un momento en el que, tenemos una crisis climática en ciernes, compromisos asumidos por el Estado y procesos, digamos, de los cuales ya lo que dijo el juez como medida cautelar, simplemente, imagínate, es que el derecho directamente afectado tiene que ver con cosas consustanciales, con el ambiente, la Constitución Nacional. Hay funcionarios del Estado que no están haciendo bien su trabajo, hay información que están entregando las petroleras que está siendo recepcionada por el Estado, por ambiente o por energía, que es cualquier cosa, que no se sabe lo que van a hacer, eso dijo el juez. Entonces, lo que sí sabemos que van a hacer es incorporar enormes porciones del territorio argentino, del subsuelo marino, del lecho marino, de todas las comunidades que viven en ese lecho, todo el sistema ecológico, todas las interrelaciones del océano, la están traduciendo a contratos petroleros a 30 años en la actualidad, por lo menos. Bien, una creación de régimen y de regalía. Sí, eso. Bien, como lo que vos estás contando tendría bastante consecuencias en lo que vendría a ser el desarrollo, pero desde el gobierno se está diciendo que esto, generaría un desarrollo productivo y, como veníamos diciendo en la presentación, de divisas y también petróleo para el país. ¿Es posible un desarrollo productivo que no genere este impacto ambiental? ¿Hay otros escenarios posibles para este tipo de producciones gigantes que quieren hacer aquí? Sí, los hay, y sobre todo porque hay un desarrollo productivo en Argentina que depende de la diversidad, ¿no?, y la riqueza, la interrelación de los territorios. Eso primero. Entonces, si quisiéramos pensar desarrollo productivo, por último, veamos cómo se está relacionando con estos ecosistemas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el océano con nuestro desarrollo productivo? Tengamos esa primera discusión, porque el resto, todos estos números de los 200.000 barriles, los no sé cuántos millones de dólares, que los 4 a 6 años que plantean con tanta ligereza, expliquen, porque por favor expliquen cómo se van a sostener. ¿Qué pasa si baja el precio del petróleo como sucedió en 2014? ¿Qué pasa ahora con esta crisis de la energía en el que para poder construir todo este tipo de plataformas, todos los caños, todos los puertos, la energía va a ser más cara para construir eso? ¿Se entiende? En el corto plazo ni siquiera han sido capaces de explicar cómo se va a generar empleo. Eso ni siquiera lo dicen en Argentina. Un tribunal en Sudáfrica, hace pocos meses atrás, le rescindió un contrato a Shell de exploración porque no fue capaz de explicar cómo va a generar empleo. Tan sencillo como eso. Aquí estamos frente, digamos, a una narrativa enorme, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de actividades, ¿no?, requieren, y los únicos momentos en los cuales han avanzado, la gran experiencia que tiene Argentina en este caso, que está frente a las costas de Tierra del Fuego, es que es un consorcio entre la empresa Total, Wintershall y PAE, que son todas extranjeras. Total principal es francesa. Los avances que registraron esas empresas, ahora ellas mismas deben salir a explicar cuándo fueron, y lo que tenés es que fue en todo el contexto de las privatizaciones del sector hidrocarburífero en Argentina. La política de los 90 quisieron cambiar la forma en que en Argentina se produce, se distribuye, se consume la energía, dónde se hacía, de qué manera, se relocalizó todo en los 90. Y mira, qué casualidad también, con ese régimen avanzaron estas petroleras. Lo que están tratando ahora es generar regímenes de esta manera, en los que por medio de inflar ciertos números, manipular ciertos datos, esconden el debate de fondo, ¿no? En este sentido, es lo que está pasando en la actualidad. Lo que está pasando es que los grupos están entrando al mar con concesiones para los mismos territorios. En este caso, el del Pozo Algerich es un bloque que se llama CAN 100.
de la cuenca argentina norte. En Can 100 se va a hacer exploración con un barco, con este bombardeo sísmico, ¿no? Y también un pozo. Y la misma petrolera presentó los dos proyectos por separado, ¿no? Entonces, hacen como que están pensando en el futuro, pero en realidad están tratando de avanzar pedacito por todas partes. Lo que le está demandando es algo tan sencillo. No solamente las comunidades, no solamente los grupos de abogados y de abogadas que han trabajado en distintos niveles en la actualidad, no solamente la movilización popular y los grupos y el sentido común, es simplemente pensar, bueno, integralmente la cuestión. Víctor, Y eso es marco legal, ¿viste? No se puede hacer cualquier cosa por el sueño de los dólares y todo eso. Víctor, No es productivo eso, ¿viste? de cara Al futuro y a lo que espera, teniendo en cuenta que las novedades que contábamos tienen que ver con las audiencias públicas que están teniendo lugar, que suelen no ser vinculantes, y la ratificación de la justicia que frena el inicio de la actividad. ¿Qué cabe esperar, digamos, de ahora en más al respecto del proyecto, a modo de conclusión? Sí, yo creo que a modo de conclusión, yo creo que cabe esperar un proceso amplio de información, ¿viste? Y de debate en profundidad y que se plantee esta contradicción, tal como ustedes la presentan hoy en el noticiero, que podamos, junto con otros medios de otros compañeros, compañeras también, tener esta conversación. Eso es lo interno, ¿no? Porque viene fortaleciendo mucho la voz de las comunidades y también de distintas organizaciones, organismos que recién están pudiendo entrar a la discusión. Eso por una parte, ¿no? Que seamos más personas, que estemos siguiendo la conversación, y ahí los medios como barricada y todo juegan un papel fundamental. Lo segundo es que las empresas van a seguir avanzando, tienen contratos firmes, van a seguir haciendo audiencias públicas. Yo no veo que baje ni disminuye bajo ningún punto de vista la participación. Está interesante quienes quieran introducirse en el debate, ver alguna de las intervenciones, porque la verdad es que son muy ejemplificadoras, están formateadas, tienen que tener 5 minutos, ¿viste? Entonces, muchos de los argumentos se adecúan a eso. Entonces, hoy, por ejemplo, bueno, vimos la lista, hay 500 oradores de vuelta inscritos. Lo que te iba a decir en la línea de tiempo, y sabemos que no son vinculantes, porque hubo una audiencia pública en julio del año pasado, y en diciembre el Ministerio de Ambiente igual autorizó, aunque fue avasalladora la oposición, ¿no? Cada vez que el Ministerio de Ambiente ha hecho una acción ha sido para autorizar más el avance de este grupo. Entonces, bueno, me parece que una acción importante va a ser esa discusión también política, ¿no? Y creo que van a correr por muchas urgencias, pero la discusión sobre el modelo energético no puede simplemente dibujarse en el marco más petróleo y más gas, ¿viste? Porque realmente el mundo va caminando para otra forma, ¿no? Entonces sería larguísimo ahora que conversemos de ese tema que tiene que ver con, bueno, qué va a pasar con los hidrocarburos, con la energía. En lo reciente, en lo actual, lo que estamos viendo es que esto es un avance corporativo de esta cuestión y no puede tener esta forma, ¿viste? No puede ser planteado por todos los funcionarios de la misma manera, y acá ya hay una información muy concreta, muy consolidada, y evidentemente el Pozo Arques no entra en ningún plan, ¿viste? No. Esto es una estrategia, digamos, de ocupación territorial con proyectos energívoros, digamos, que no tienen ningún asidero, no tienen incluso ningún horizonte cierto en el futuro. Entonces, llegar a decir 4 o 6 años, la verdad es que genera un ambiente es muy irresponsable, digamos, decirlo ya a esta altura, ¿no? Pero bueno, así es como vamos comunicándonos, y de seguro van a haber muchos más encuentros. Eso es lo que yo creo, y mucho más fortalecimiento.